placer para mí daros la bienvenida a este webinar que hemos titulado Competencia desleal en la empresa, métodos de investigación y respuesta jurídica. Antes de nada, me gustaría agradeceros, nos gustaría a los dos, a Ignacio y a mí, agradeceros vuestro interés y el tiempo que nos dedicáis hoy. Desde Grupo Paradel valoramos especialmente este tipo de espacios porque nos permiten compartir conocimiento práctico sobre cuestiones que tienen un impacto real, ¿no?, en la gestión y en la protección de las empresas. La competencia desleal es un fenómeno que en la práctica genera importantes riesgos económicos, legales y reputacionales en las organizaciones y rara vez se presentan de forma evidente, ¿no? Antes de empezar, sí que me gustaría compartir un dato que ayuda a dimensionar el tema que vamos a tratar aquí hoy. Y es que según estudios internacionales de referencia en materia de fraude corporativo, se estima que las organizaciones pierden aproximadamente un 5% de sus ingresos anuales como consecuencia de fraudes y conductas internas irregulares, ¿no? Y bueno, una parte significativa de estas conductas está vinculada precisamente a empleados o desempleados, ¿no? Y esto encaja precisamente en supuestos de competencia desleal. Entonces, es precisamente por esto que hemos decidido hablar de este tema hoy y que es un tema que merece pues, un enfoque riguroso, transversal y muy práctico, ¿no?, que es lo que hemos preparado para esta sesión. Bueno, antes de empezar y para quienes no conozcáis Grupo Paradel, pues brevemente, ¿no? Somos una firma que estamos especializados en investigación privada, inteligencia corporativa, análisis forense tecnológico y nuestra principal misión es ayudar a las organizaciones en la toma de decisiones informadas en situaciones complejas, especialmente cuando existen indicios de irregularidades, conflictos internos o riesgos legales. Y bueno, nosotros solemos trabajar siempre, trabajamos siempre, ¿no?, desde un enfoque estratégico, legal y orientado a la prueba. Es por ello que colaboramos estrechamente con despachos de abogados y con los equipos internos de las compañías. Y bueno, hoy para este webinar pues contamos con un ponente de excepción, que es para mí un placer presentaros a Ignacio Regojo, que es socio de Squad Patton Box, miembro del área laboral, está aquí en la oficina de Madrid. Y bueno, contaros que Ignacio cuenta con una amplia experiencia, ¿no?, en el asesoramiento, tanto contencioso como no contencioso, en las áreas de derecho laboral, inmigración, seguridad social y la prevención de riesgos laborales. Y bueno, su práctica se centra especialmente en cuestiones contractuales, relaciones con altos cargos y conflictos derivados de la competencia desleal y la protección de la información confidencial, que es por eso que hoy estamos colaborando también en este webinar, y bueno, incluyendo por supuesto los pactos de no competencia, incumplimientos contractuales, la defensa de los intereses empresariales en este ámbito, ¿no? Y luego también Ignacio cuenta con experiencia internacional, por lo que asesora recurrentemente a grandes multinacionales, grupos empresariales que confían en su visión, ¿no?, de él, su enfoque estratégico, de su equipo y su profundo conocimiento del entorno empresarial. Además, me gustaría destacar de Ignacio, que es también reconocido por los principales directorios, legales internacionales, tales como Chamberlain Partners, y es miembro de asociaciones como por el AFIAGNALA. Así que nada, muchas gracias por tu colaboración, Ignacio. Bueno, también antes de comenzar, un par de cuestiones prácticas. Durante el webinar tendréis activado el chat desde el que podréis plantear vuestras preguntas y al final de nuestras intervenciones pues vamos a dejar un espacio para poder resolverlas. De todas maneras, en los próximos días tendréis acceso al contenido completo del webinar a través de la página del canal, perdón, de YouTube del Grupo Paradel y también de nuestra página web, ¿vale? Y por último, pues nada, explicaros que el webinar se va a estructurar de la siguiente manera. Primero va a comenzar Ignacio, que va a abordar el marco jurídico de la competencia desleal y a continuación pues intervendré yo y ya me centraré en lo que es la parte de la investigación. Así que nada, sin más, doy la palabra a Ignacio cuando quieras y bueno, yo voy moviendo la presentación, Ignacio, ¿vale? Se ve bien, ¿verdad? Se ve perfectamente. Vale, voy a la primera. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias al Grupo Paradel. Antes de nada, y a Eva en particular. La verdad es que es un placer y un orgullo formar parte de este equipo en el que vamos a comentar unos aspectos fundamentales sobre la competencia desleal. Y Eva, si no te importa, volvemos un poquito para atrás para que nuestra audiencia vea un poco el contenido de la presentación.
Vamos a analizar un pequeño concepto legal general y como veis, y como Eva comentaba antes, vamos a estructurar en varias cuestiones. En el ámbito laboral, en que yo particularmente, bueno, pues tengo más experiencia específica y ahí vamos a distinguir entre dos momentos. La competencia durante el momento en que la relación laboral está en vigor y después lo que quizás sea un poco más típico o más conocido, que son los famosos pactos de no competencia postcontractual. Vamos a analizar también, tampoco en profundidad, pero por lo menos los primeros pasos de la competencia desleal en el ámbito civil y mercantil y después qué pasa con aquellas conductas más graves y más relevantes que pueden incluso tener cabida en el ámbito penal y generar incluso penas de cárcel. Y después, brevemente, para dar paso después a Eva en el tema que para nosotros los abogados es hiperrelevante, es que las sospechas que nuestros clientes puedan tener y tienen respecto a que contra ellos se está generando una competencia que no es legítima, que es desleal, esas sospechas, a base o en base a esas investigaciones, con las pruebas que para él y los investigadores puedan obtener, nosotros podemos llevar al convencimiento de un juez que esa conducta es desleal, que se tiene que parar y que además nosotros, generalmente nuestros clientes, necesitan o son merecedores de una compensación que, pues eso, compense los daños y perjuicios sufridos. Entonces, Eva, por favor, si quieres, pasamos adelante brevemente en el tema de la ley. La ley es, como veis, antigua, es decir, llevamos ya 30 años de un concepto. El concepto es bastante amplio, como veis aquí. Es cualquier conducta que, contraviniendo los principios de buena fe, distorsione ilícitamente el funcionamiento del mercado o influya indebidamente en las decisiones de consumidores y usuarios. El foco de la ley es la buena fe. Es decir, no es que no haya competencia, es que la competencia es buena, incluso hay una ley de defensa de la competencia, pero no la desleal, no aquella que se hace vulnerando los principios de la buena fe. No vamos a entrar en detalle, pero a lo mejor hay tres preguntas que nos podemos hacer para ver, por lo menos de forma indiciaria, si estamos en una competencia leal o desleal. Vamos a ver, ¿estamos nosotros o aquellos competidores nuestros utilizando algo que no es de ellos o que puede ser incluso nuestro? Estoy hablando de listado de clientes, de precios, de proveedores, de a lo mejor de un catálogo, de una marca. Si no es propio, posiblemente sea desleal. Esa campaña publicitaria o esa conducta tiende a confundir al mercado o a confundir a los clientes. Es decir, por ejemplo, una marca que es muy parecida, una web que es muy similar, ¿se pretende con ese mensaje confundir al cliente? Y por último, no nos podemos quedar en, a lo mejor hay un momento concreto que se incurre en una determinada actividad que pueda ser confusa, pero tenemos que pensar si eso es como un patrón de conducta que tiende a desviar nuestro negocio hacia otros, o si estamos empezando un negocio, a favorecer el nuestro en lugar de una competencia legítima. En este supuesto concreto que yo pongo aquí, lo voy a analizar indirectamente, aunque no puedo dar más datos, porque es un caso en el que para él, Eva y su equipo y nosotros estamos trabajando todavía y están en muchas situaciones
bueno, muchos aspectos sometidos a varios tribunales, y con eso quiero decir que este supuesto se extiende en el ambiente laboral, en el comercial mercantil, incluso en el penal, y además indirectamente podría tener repercusiones contencioso-administrativas por lo que os voy a comentar. Un cliente nuestro compró un grupo de empresas europeo que tenía una sociedad en España que, bueno, encajaba en el grupo de nuestro cliente internacional. Al poco tiempo de la adquisición se empiezan a ver cosas raras en la sociedad española. Además coincide con que el vendedor, uno de los vendedores principales, que era inglés, y había nombrado a una administradora solidaria, empiezan a tener conductas extrañas. La administradora local española, y aquí, curiosamente, la realidad supera la ficción normalmente, está casada con el jefe de ventas. Los dos, por situaciones particulares e irregularidades, se les extinguen los contratos. Ella, como administradora, tenía un pacto de no competencia con la venta de acciones, pero él no tenía ningún pacto de competencia postcontractual. Curiosamente, además de esas irregularidades que llevan a su despido, al poco tiempo de esos despidos, en la fábrica se roba extrañamente un prototipo con una línea de negocio proyectada en el futuro de millones de euros. Además, y de forma simultánea, o coetánea por lo menos, se empiezan a ver otras cosas. La página web no funciona bien, se sospecha de que hay una concurrencia desleal, se investiga una nave sospechosa, se analizan con la ayuda de Padardel las páginas web, se va hasta el fondo, se identifican muchas cosas, y lo que tenemos es una multiplicidad de acciones legales en defensa de nuestros intereses. Vamos, por favor, ahora a analizar, y en principio de forma breve, el tema en el aspecto laboral. Como decía antes, ¿qué pasa cuando una relación laboral está en vigor? En principio, la ley protege a la empresa, y el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 21.1, sí que dice que el trabajador no puede realizar actividades que compitan directa o indirectamente con el empleador. Hay un matiz importante: sin su conocimiento. Eso lo veremos después. Pero en principio el empleado no puede competir con su empleador. Hay un principio de lealtad, de buena fe, que tiene que ser respetado. Entonces, en esos elementos claves, ¿qué pasa? El empleado no puede concurrir en ese mismo mercado. ¿Por qué? Porque tiene unos conocimientos, una experiencia que no puede favorecer a un competidor. Eso quizás sea un poco de sentido común, porque además se presume un perjuicio real e incluso potencial. Ejemplos. Pues estas sentencias, sin ánimo de ser muy legalista, pues el primero es que un empleado de una empresa con el propio uniforme de esa empresa ofrecía en las redes sociales esos mismos servicios como autónomo. Y, hombre, no tiene mucho sentido que tu empresa se dedique a estos servicios y tú, más barato y por otra parte, te quieras llevar ese negocio. En principio no es así. Otro ejemplo de una sentencia del 21, que tenemos nosotros en el despacho una situación parecida. Por eso creo que hoy en día este tema es tan relevante y tan actual. Un empleado de uno de mis clientes, curiosamente, es administrador de una empresa competidora.
Esta otra referencia del 22. Imaginaos que un empleado de vuestra compañía facilita contratos de patrocinio, publicidad, bien para una empresa propia, pero también, y en este caso quiero destacar esto, que estaba como actuando como un caballo de Troya. Es decir, él no tenía su propia sociedad, pero un ex jefe suyo sí lo tenía y desde dentro le estaba favoreciendo. Entonces, todas esas cosas no son válidas y un empleado, en principio, no puede competir con su empresa. Vamos adelante. Em, Durante la vigencia de esa relación laboral, como recordamos antes, las actividades no deben ser ocasionales, porque no sería puramente competencia desleal. Y en eso, en el ámbito laboral, es importante porque normalmente en estas situaciones al empleado que compite con la propia empresa normalmente se le despide. Y el despido, el pleito es normalmente para ver si este despido es procedente o no. ¿Qué pasa con los jueces de lo laboral en España? Que como principio general y lógico, porque el despido es la máxima sanción, tiene que analizarse lo que se llama la teoría gradualista, es decir, que tiene que verse que esa conducta es grave y además culpable. Entonces, bueno, pues un acto a lo mejor aislado no es suficiente. Pero también hay otro punto importante y es lo que antes destacaba. El empleado, si quiere competir, tiene que ponerlo en conocimiento de la empresa y la empresa le podrá dar permiso o no. Y eso, normalmente en nuestra experiencia, viene a ser defendido salvando las distancias a veces, con la teoría de los actos propios. Es decir, oye, yo llevo haciendo esto durante un montón de tiempo. No me vengas a prohibir ahora algo que tú sabías que venía haciendo desde hace años. Entonces, bueno, pues eso es un debate bastante típico y bastante habitual. Otro punto importante que quería destacar, la obligación de lealtad se exige en favor de la empresa incluso cuando ese contrato laboral está en suspenso, como puede ser, oye, yo me pido una excedencia, oye, yo estoy de baja o estoy de vacaciones, pero incluso durante esos periodos en los que el contrato está suspenso, tú no puedes competir. Es decir, eso claro desde el principio. En situaciones se puede considerar que se ha competido sin que se llegue a trabajar para la competencia, como lo que hemos visto antes, ayudar a un competidor. Incluso cuando estás trabajando dentro y estás preparando con otros amigos, compañeros, contactos para constituir una empresa competidora, eso tampoco es válido y eso va en contra de la buena fe. No se exige que siquiera haya empezado la actividad competitiva. Eh, bueno, un puro apunte respecto a la dedicación exclusiva. La no competencia durante la vigencia del contrato no es que no se pueda trabajar para otra persona, física o jurídica. Sí, se puede trabajar. El pluriempleo desde siempre en España es válido, siempre y cuando cumplas tus obligaciones en los dos empleos. Vale, pero si el empresario quiere que no trabajes para nadie más que para él, ese pacto es válido, pero necesita una compensación. ¿Vale? Necesita pagarlo. Como apunte práctico, el empleado puede aceptarlo o no, pero es más, también puede decir, oye, yo ya no quiero que me pagues más por dedicar toda mi actividad en exclusiva para ti, porque a partir de ahora
quiero trabajar en otra cosa. El empleado en cualquier momento lo puede hacer, perdiendo, eso sí, su compensación. Vale, vamos, por favor, al ámbito laboral también, pero en esta segunda parte, que es una vez que se ha extinguido el contrato, la competencia postcontractual. Primero, importante, en España es válido. Hay otras jurisdicciones en las que no. Recuerdo hace muchos años ya un cliente nuestro americano que tenía en California una persona, una chica, una ejecutiva que era la joya de la corona. No quería ni por asomo que se fuera a la competencia. Le ofrecieron la dirección general de toda Europa, eso sí, a cambio de un acuerdo de no competencia postcontractual. Y fue válido. El contrato lo hicimos nosotros en España y, bueno, con determinadas negociaciones y tal, pero se aceptó y se implementó. Es decir, cuidado porque no en todas partes esta restricción es válida. Hay algunas jurisdicciones en las que el derecho a trabajar como y cuando y donde quieras es tan absoluto que estos pactos ni siquiera pagando son válidos. Aquí en España sí lo son. Tienen unos requisitos mínimos. 6 meses para las personas, bueno, pues no técnicas y hasta un máximo de 2 años para los técnicos cualificados. ¿Qué otro qué otro requisito es necesario? Un interés empresarial legítimo. ¿Dónde voy? En contra quizá de lo que estaba diciendo antes, porque hay unas jurisdicciones que no admiten y otras que lo admiten para todo el mundo y además sin pagar. Entonces muchos de nuestros clientes dicen, oye, no competencia para todo el mundo. Oye, no, piénsatelo porque no solo hay que pagar, sino que además tienes que demostrar un interés, porque si no, posiblemente sea nulo, como veremos más adelante. Y esto, como decía, es necesaria una compensación económica adecuada. Em, Pasamos, si quieres, Eva, y vemos un poco los errores más comunes. Pues eso, a lo mejor unas cláusulas demasiado amplias de actividades de compañías que tienen un objeto social muy grande, pretenden abarcar todo y a lo mejor una empresa, su objeto social abarca desde el inmobiliario hasta el químico, pasando por el textil, pasando por... Oye, no, tienes que concretar un poco. El territorio también es importante, las funciones también es importante. ¿Dónde voy? Que cuanto más concreto, más específico y más detallado, más personalizada se haga esa cláusula, más garantías de efectividad y de validez tendremos. Lo mismo, el tema del interés comercial, errores, una duración excesiva o una compensación insuficiente. Es verdad que no hay un mínimo en la ley que prevea esto es suficiente. Ahora bien, en nuestra experiencia no recomendamos que esa compensación sea menor que entre un 40 o un 50% del salario fijo. Eso es lo que en nuestra experiencia entendemos durante el periodo de restricción. Es decir, si queremos que nuestro empleado, y recuerdo que es válido cualquiera que sea la causa de extinción, ya sea una baja voluntaria, que si pretende concurrir es lo más habitual, pero también incluso aunque el despido haya sido procedente o improcedente. O sea, esta no concurrencia es eficaz o puede ser eficaz cualquiera que sea la causa de extinción. Entonces, si queremos que sea un año, pues le tendremos que pagar el 40 o el 50% de ese año. Otra pregunta importante, otra cuestión importante es ¿cuándo se le debe pagar? Normalmente las cláusulas dicen, oye, una vez que el contrato se extinga, yo te pago esta cantidad, ya sea
en una cantidad única o ya sea en meses sucesivos. Vale, eso es válido, pero también es válido, aunque a veces un poquito arriesgado, que esta limitación se compense durante el periodo en el que la relación laboral está en vigor. Veremos un poquillo cuál es el riesgo ahora. Pero, ¿cuáles son otros riesgos posibles? Pues estas cláusulas abusivas o unilaterales y penalizaciones desequilibradas. Para ir un poquito más rápido, voy a los ejemplos de estas sentencias de abajo que, bueno, pues si tenéis curiosidad, yo os la puedo mandar o Paradel os la puede mandar, pero brevemente os comento. El, el pacto retributivo no indemnizatorio, que a lo mejor es un poquito técnico, disculpadme, pero es que vosotros imaginaos que ofrecéis a un candidato que es brillante para vosotros y le decís, oye, te voy a pagar 10.000, 50.000, 100.000 euros, los que vosotros queráis. Y esa carta de oferta, pues oferta, es por, digamos, 50.000. Y después, en el contrato, decís, oye, que 10.000 de estos 50.000 es para pagar la no competencia postcontractual. Mm, Eso puede tener sus riesgos porque, como en este ejemplo, el Tribunal Supremo dice, oye, que no, que esto es retribución por sus servicios. No es que esto quepa. Si vosotros hacéis una oferta, tened, os recomiendo que ofrezcáis por separado las cantidades. Vale. Y además, punto práctico, si es posible que se paga, si cuando se paga durante la vigencia del contrato, que en la propia nómina venga una referencia específica a compensación por concurrencia postcontractual. Porque si no, se pueden confundir y corremos el riesgo que esa cláusula, que para nosotros puede ser básica, pueda no ser efectiva. El tema de la decisión unilateral del empleador, esto se declaró nulo, una cosa bastante interesante que nosotros hace años lo veíamos como válido, pero curiosamente el Tribunal Supremo nos dijo que no. ¿Qué pasaba? Nosotros en la cláusula de no competencia postcontractual decíamos, bueno, en el momento de extinción veremos si hay un efectivo interés o no por parte de la empresa en hacer efectiva esa cláusula, porque si de repente el empleado que al principio era un empleado clave, resulta que, bueno, por circunstancias ya no tiene riesgo para la empresa si se va a la competencia, pues a lo mejor, bueno, pues no merece la pena hacer efectiva la cláusula. Pero el Supremo dijo, por así decirlo, carta a la mesa está presa. Es decir, si tú pactas algo es para cumplirlo. Y como se dice, no se puede dejar al arbitrio de una de las partes, eso es Código Civil, el cumplimiento de una obligación. Entonces, el Supremo vino a decir que esa cláusula de opción no era válida. Y bueno, el último ejemplo es una compensación que era claramente insuficiente, es decir, o incluso lo que decíamos arriba, penalizaciones desequilibradas. En este caso, a lo mejor se le pagaba 100 euros y decía, pero ¿cómo va a vivir con 100 euros? Es imposible, no se puede vivir ni para nada. O que la compensación sean 1.000 euros y la obligación de devolución de daños y perjuicios sea de 1.000.000. Oye, no, tiene que haber un equilibrio entre las prestaciones. Vamos, si queréis, al ámbito civil y mercantil, que es donde realmente normalmente se debaten las discusiones de competencia desleal entre compañías, normalmente en el ámbito civil. Tenemos claro que aunque se contraten un montón de empleados de un competidor
o se establezca una nueva compañía para competir, eso no es competencia desleal. Eso está amparado por la libertad de trabajo y la libertad de empresa. ¿Qué pasa? Que cuando, además de fichar un montón de empleados clave, se establece un nuevo negocio que compite y además se lleva mediante usos que no son conformes a la buena fe, como el uso indebido de clientes, de ficheros, de información confidencial, eso ya está en contra de la buena fe. Y aquellas preguntas que nos hacíamos al principio, si estoy utilizando recursos propios, aquí ya respondemos que no. Oye, que estoy utilizando información de otra compañía, que estoy intentando imitar productos en sí mismos o la publicidad ajena. No se puede aprovechar mi reputación, que es muy buena, para competir contra mí. Que no. Eh, este otro recuadrillo de aprovechar la información y negociaciones para constituir la empresa y competidora y captar clientela es un caso que hasta a mí leyéndola, no lo llevé yo, pero hasta a mí me sorprendió porque fue una situación en la que dos compañías estaban negociando para una adquisición, para un negocio conjunto, una especie de joint venture, y uno de ellos se aprovechó de toda la información que estaba sobre la mesa, obviamente confidencial, y em, contrataron a unos empleados de la otra compañía y directamente contactaron con sus clientes. Y dices, hombre, eso buena fe no es. Entonces, bueno, estos son un poco los aspectos más relevantes de civil y mercantil. Eva, si quieres, seguimos un poquillo para centrarnos en los aspectos ya más concretos de cuando nos surge un problema y queremos ir al juez y decir, normalmente en dos situaciones de dos compañías, una de ellas que sufre una competencia desleal, ¿qué es lo que tiene que probar? Que ha recibido ese daño y que esos daños los puede cuantificar. Cuanto mejor, y ahora lo veremos, cuanto mejor se investigue y se cuantifique mejor, pero además lo que tendrá que demostrar, porque el juez de lo civil se lo va a pedir, es la relación de causalidad. Es decir, vale, usted tiene una conducta y tiene unos daños, pero a lo mejor la conducta de ese demandado a quien usted reclama es que no tiene nada que ver, que resulta que usted ha perdido clientes, yo qué sé, porque no les ha atendido bien, porque no ha prestado servicios, que no tiene nada que ver. Total, que lo que nosotros recomendamos es que intentemos demostrar lo mejor posible que esa conducta es desleal y que hay una pérdida, un perjuicio. Y por supuesto que se lleve una investigación exhaustiva, los dictámenes periciales que, vamos, nosotros con Paradel, para nosotros son un ejemplo porque son sólidos y las posibles que normalmente en caso de pleito a todos les van a pedir la ratificación de esos informes periciales en juicio, la solidez del perito es clave y, bueno, y la verdad es que eso es un poco básicamente lo que nosotros recomendamos. Eva, si quieres avanzamos un poquillo más. Tampoco tenemos mucho tiempo y quizá el tema penal, bueno, pues no es, gracias a Dios, la mayor parte de los problemas. Y quizá un poco, en principio, lo que os quiero comentar es que no es que exista un delito penal, un tipo
penal de competencia desleal. No hay una definición de una actitud criminal que, que suponga esa competencia. No, pero sí cuando en los negocios, en la vida, empezamos a ver situaciones de competencia desleal, es posible que incluso se incurra en tipos delictivos. Y estos delitos pueden incluso llevar penas de prisión para las personas físicas y las personas jurídicas. Es decir, no es que la persona jurídica vaya a entrar en la cárcel, no, pero posiblemente para los responsables y seguro que para los autores de esas actitudes, de esas actuaciones delictivas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay ámbitos de propiedad intelectual en los que un plagio, una distribución ilegal, pensemos, por ejemplo, en las conexiones piratas a plataformas de televisión o incluso de, bueno, de distintos medios de comunicación o eludir protecciones específicas, en temas de protección industrial, como el caso que os comentaba al principio, eh, los patentes y los modelos de utilidad que había financiado mi cliente, resulta que estaban a nombre del jefe de ventas. Hombre, por favor, eh, posiblemente tenga un problema penal, posiblemente. Lo cierto es que está siendo investigado. Vale. ¿Qué otras cuestiones? Pues sí, también hay problemas si pretendes confundir al mercado a los consumidores. Si tú te apropias, revelas o usas secretos empresariales, puedes tener un problema de tipo penal, que no es agradable para nadie. Y por supuesto también en situación que por suerte o desgracia estamos viendo últimamente, que es la corrupción en los negocios. Tenemos que competir lealmente y pagar sobornos, favorecer ilícitamente y por detrás nuestro propio negocio es ilegal y además posiblemente delictivo. Pero vamos, estoy hablando de nuestro propio negocio como si es el de un tercero. Entonces, eh, pues tampoco quiero robarte mucho más tiempo, Eva, y concluir diciendo que, en definitiva, la investigación, que es donde Eva va a analizar ahora, nos permite a nosotros pasar de las sospechas como empresarios o abogados a hechos que los abogados podamos demostrar delante de un juez. Y esas investigaciones se referirán a un daño, a una cuantificación y a una relación causal para que nuestros clientes, nosotros como abogados y ustedes como perjudicados, puedan tener una adecuada y suficiente compensación. Pues agradeciéndoles de verdad todo su tiempo y su interés, dejo el paso a Eva para los contenidos que ahora pondrá en pantalla. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, Ignacio. Muy interesante. Pues nada, vamos a empezar. Sí, bueno, antes de entrar en la parte de investigación, y bueno, a pesar de que es verdad que, o sea, que no voy a entrar en definiciones jurídicas, que lo has explicado perfectamente, sí que me gustaría empezar pues explicando un poco qué entendemos por competencia desleal, ¿no? Porque la competencia desleal no es simplemente competir, ¿no? Como bien has dicho, sino la forma en que se compite. Entonces, bueno, pues en la práctica nos referimos a conductas que se exceden de la competencia legítima y que vulneran reglas básicas de lealtad, buena fe y confianza en el mercado. Y el problema de estas conductas es que rara vez son evidentes, es decir, no aparecen con un cartel que digan estoy compitiendo de forma desleal, ¿no? Entonces,
se suelen manifestar a través de indicios, pues que estos indicios son rumores, pérdidas de clientes difíciles de explicar, comportamientos que de forma aislada pues no parecen especialmente graves. Entonces, antes de que el derecho pueda actuar, pues alguien tiene que hacer un trabajo previo, y que es el de identificar los hechos, detectar los patrones y, claro, transformar esa sospecha razonable en una base probatoria sólida, ¿no? Y eso es de lo que yo os voy a hablar a continuación, ¿no? Entonces, una vez que tenemos claro esto, la pregunta es obvia, ¿cómo se detecta esto en la práctica, ¿no? Entonces, cuando bajamos del plano jurídico a la realidad empresarial, pues como os decía, la competencia desleal no se suele presentar de una forma espectacular. Lo que vemos en la práctica, pues son actividades concurrentes que se desarrollan de manera encubierta, desvío de clientes o proveedores, como decía antes Ignacio, el uso de información interna a la que se ha tenido acceso por una relación laboral o societaria, y en muchos casos también estas conductas pues no se realizan directamente, sino que se hacen a través de terceros, de empresas pantalla, personas interpuestas, y esto pues claro dificulta su detención, ¿no? Otro elemento muy habitual es que no hablamos de hechos aislados, sino que son conductas reiteradas en el tiempo y que vistas por separado pues a lo mejor pueden parecer irrelevantes, ¿no? Y el reto en todo ello entonces está en identificar estos comportamientos, conectarlos entre sí y entender cuando estamos algo más que una mala praxis, ¿no? Una mala práctica puntual. Entonces, aquí la cuestión ya no es qué es lo que está pasando, sino qué errores habituales se cometen al intentar demostrarlo, ¿no? Entonces, ay, perdón. Bueno, pues después en base a nuestra experiencia y después de muchos casos, ¿no? Los errores que vemos que se repiten con mayor frecuencia, pues son estos que os tengo aquí en la diapositiva, ¿no? El primero, pues es actuar tarde. La empresa detecta que algo no encaja, pero espera, duda, confía en que el problema se resuelva por sí solo, y cuando se decide actuar, pues ya la prueba, por ejemplo, no existe. Otro error es investigar sin una estrategia clara. Pues a veces se hacen actuaciones aisladas, sin un objetivo probatorio definido y sin pensar en un procedimiento futuro, ¿no? Luego también otro error muy habitual es confundir sospechas con pruebas, o sea, tener indicios, rumores o percepciones, pues no es suficiente para obtener una acción legal. Y por último, otro error habitual que encontramos es el de judicializar el asunto sin una base probatoria sólida. Entonces, todo esto, estos errores pues suelen acabar con procedimientos largos, costosos, con resultados inciertos, incluso cuando todos sabemos que la empresa pues puede tener razón desde el principio, ¿no? En un caso que es muy claro, ¿no? Entonces, de aquí pues ya podemos sacar una serie de conclusiones, ¿no? Que muchas veces los fracasos no son jurídicos, sino que son estratégicos, y que el problema puede ser la falta de prueba, y que una investigación mal planteada es casi tan peligrosa como no investigar, ¿no? Entonces, en base a nuestra experiencia, para evitar estos errores, el punto de partida, pues siempre es el mismo, ¿no? Que es el de transformar una sospecha en hechos objetivables, ¿no? Entonces, en este punto conviene ser muy claros, es decir, que la sospecha, por legítima que sea, no basta, que el indicio puede orientar, pero tampoco es suficiente, ¿no? Para sostener una acción legal. Y lo que realmente marca la diferencia, pues es identificar patrones de conducta, repetición en el tiempo, coherencia de los hechos y conexión con un perjuicio real, ¿no? Como dijo Ignacio anteriormente. Entonces, la investigación lo que hace es permitir pasar de hechos aislados a un relato fáctico completo, ordenado y verificable, ¿no? Y hay un aspecto que es fundamental, que es que la prueba no solamente tiene que existir, sino que tiene que ser utilizable en un procedimiento. Es decir, si la prueba no se puede explicar de forma clara ante un juez, no sirve, por muy reveladora que parezca. Ahora bien, para que una investigación sea eficaz, pues hay una serie de líneas que no se deben de cruzar. Pero antes de entrar en los límites, sí que me gustaría eh, hacer una aclaración fundamental, ¿no? Que es que cuando hablamos de investigación privada en España, pues no hablamos de actuaciones informales ni al margen de la ley.
La figura del detective privado está regulada por la Ley 5/2014 de 4 de abril de seguridad privada y reconoce de forma exclusiva y excluyente su capacidad para obtener y aportar información y pruebas sobre hechos que afectan, entre otros ámbitos, al ámbito económico, al ámbito laboral, al ámbito mercantil. Y además, la propia ley exige que toda investigación se base en un interés legítimo, que debe de quedar documentado desde el inicio. Esto es especialmente relevante en casos de competencia desleal, donde la prueba no solamente tiene que ser sólida, sino también obtenida por un profesional, ¿no? Legalmente habilitado, ¿no? Y luego tengo otra diapositiva también sobre el detective privado, es que una vez aclarado quién puede investigar, conviene también hablar de qué ocurre cuando llegamos al procedimiento judicial, que como bien ha dicho también Ignacio, o sea, la investigación no termina con un informe. Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, los informes emitidos por detectives privados legalmente habilitados tienen la consideración de documentos que pueden aportarse como prueba en un proceso judicial. Y esto es muy relevante en materia de competencia desleal, porque muchas veces la prueba directa no existe. Entonces, es necesario reconstruir los hechos a través de la observación, del seguimiento, del análisis de conductas y además, cuando estos hechos son controvertidos, el detective puede tener que ratificar el informe, el contenido del informe mediante una prueba testifical y ahí tiene que explicar cómo se ha obtenido esa información y por qué es fiable, ¿no? Entonces, esto en la práctica lo que hace es que convierte la investigación en una pieza probatoria con recorrido real pues dentro de un procedimiento, ¿no? Entonces, vuelvo otra vez al tema de los límites que os decía, que después de ver todo esto, ¿no? Que la investigación privada está regulada, que sus resultados pueden incorporarse como prueba en un procedimiento judicial, también es fundamental tener algo muy claro, y es que no todo vale. Es decir, la investigación eficaz no es la más invasiva, sino la que respeta una serie de principios que son muy claros, ¿no? Que son los que tenéis aquí en la diapositiva. El primero, por supuesto, es el interés legítimo. Ya lo dije al principio, la empresa debe tener una causa real y justificada para poder investigar y esto debe de quedar acreditado y documentado desde el principio, desde el inicio de la investigación. El segundo, la proporcionalidad. Las actuaciones, por supuesto, deben de ser adecuadas y necesarias para el objetivo perseguido y sin excesos ni, por supuesto, actuaciones indiscriminadas, ¿no? Luego está también el principio de la legalidad. Una prueba obtenida vulnerando los derechos fundamentales, evidentemente, no solamente pierde valor, sino que puede comprometer a todo el procedimiento. Y por último está la documentación y la trazabilidad. Cada actuación debe de estar documentada, debe de poder explicarse, debe de poder justificarse y, por supuesto, debe de poder defenderse posteriormente ante un juez, ¿no? Entonces, una vez que hemos definido estos límites, pues vamos a hablar de cuáles son los medios de investigación más comunes, ¿no? En los casos de competencia desleal. Bueno, pues en los casos de competencia desleal, uno de los ámbitos que más se suelen investigar, analizar, perdón, es el uso de los medios informáticos de la empresa, ¿no? El análisis de los equipos corporativos pues puede permitir detectar, por ejemplo, el uso de recursos de la empresa para preparar una actividad concurrente, ¿no? Contactar con clientes, con proveedores o gestionar una estructura paralela, ¿no? Ahora bien, este tipo de análisis, esto es muy importante y siempre lo preguntamos, ¿no? Al empezar una investigación, solamente es viable si el empleador ha establecido previamente el uso estrictamente profesional de los equipos y siempre hay que respetar los límites legales y los derechos del trabajador para que esta prueba sea admitida y admitible ante los tribunales de justicia, ¿no? Es decir, no se trata de investigar de forma indiscriminada, sino que se trata de confirmar o descartar pues, hechos muy concretos, ¿no? En cuanto a las entrevistas con personas de interés, conviene ser muy claros, no tienen un valor probatorio como tal, sino que su función es ayudar a orientar la investigación, a contextualizar la información obtenida por otros medios y detectar posibles líneas de actuación. Por supuesto, hay que llevarlas a cabo con plenas garantías legales, ¿no? Otros medios de investigación, que estos sí que están siempre muy identificados, ¿no? Con el trabajo del investigador privado, a ver, que no me vaya, es, en casos de competencia desleal, es el trabajo de campo. Y este suele ser uno de los medios más determinantes. ¿Por qué? Porque muchas de estas conductas no dejan rastro documental lo que es dentro de la empresa.
puesto que se desarrollan fuera de ella. Claro, en otras instalaciones, con otros medios, a menudo a través de terceros. Entonces es a través de seguimientos, de observación profesional, pues es como es posible acreditar si realmente existe una actividad concurrente, real, cómo se desarrolla, con qué medios, durante cuánto tiempo. Y en determinados casos, pues por supuesto también se pueden utilizar actuaciones encubiertas, sistemas de videovigilancia, pero claro, siempre que se cumplan, como llevo diciendo durante toda la exposición, pues los requisitos legales y de proporcionalidad que estamos comentando, ¿no? Todo ello se complementa con la obtención de información mediante fuentes abiertas y también inteligencia humana, ¿no? Esto permite identificar conexiones, clientes, proveedores, estructuras utilizadas para ocultar la actividad. Y bueno, de lo que se trata, ¿cuál es el objetivo? No es invadir, sino documentar hechos objetivos y reiterados que puedan sostenerse en un procedimiento, ¿no? Lo que pasa es que cuando la actividad se articula a través de estructuras más complejas, como suelen ser los casos de competencia desleal, pues muchas veces es necesario ir un paso más allá. Porque, claro, como os comentaba, la competencia desleal muchas veces la conducta no se articula de forma directa, sino a través de estructuras más complejas, ¿no? Entonces es muy habitual encontrarnos con empresas interpuestas, testaferros, sociedades creadas específicamente para ocultar quién está realmente detrás, ¿no? de la actividad. Entonces, aquí entran los informes de inteligencia corporativa, ¿no? Que estos informes lo que permiten es analizar la trayectoria personal y empresarial del investigado, las vinculaciones societarias, la situación patrimonial, todo ello para entender si existe una coherencia entre los ingresos declarados, la actividad real. Y este tipo de análisis lo que hace también es ayudar a detectar conexiones con clientes, proveedores, competidores, riesgos financieros, reputacionales, que pueden ser relevantes, ¿no? A la hora de la toma de decisiones. O sea, lo que permiten estos informes es pasar de una sospecha difusa a una visión estructurada de quién hace qué, a través de qué medios, cómo, y esto es esencial dentro de los procedimientos de competencia desleal. Entonces, una vez identificadas todas estas conductas, eh, pues hay un factor diferencial que me gustaría destacar, ¿no? En los casos de competencia desleal, bueno, y en todos en general, ¿no? Que es fundamental, es la coordinación entre el equipo jurídico y el investigador. ¿Por qué? Porque si la investigación se realiza sin tener claro qué hay que probar en un procedimiento, se pierde eficacia, eso está claro. Luego también, cuando una estrategia jurídica se diseña sin conocer las posibilidades reales de una investigación, pues se asumen riesgos innecesarios, ¿no? Y entonces la clave de todo ello está en definir desde desde el inicio, pues un objetivo probatorio claro y orientar la investigación a ese objetivo y ir ajustándose según va evolucionando el caso. Y esta coordinación, pues lo que permite es optimizar tiempo, reducir costes y sobre todo pues construir una prueba, ¿no? Que es el objetivo final, que sea realmente útil y defendible ante un juez. Y bueno, y ya voy a ir acabando yo también con unas ideas finales. Eh, bueno, la primera es lo que comenté desde el principio, ¿no? Que la competencia desleal rara vez es evidente, sino que se suele ocultar detrás de indicios dispersos. La segunda es que la sospecha, por legítima que sea, no basta, sin prueba no hay procedimiento viable. La tercera, que la investigación no es, solo es útil si se hace con un método dentro de la legalidad y pensando, por supuesto, en su posible utilización en un procedimiento. Y por último, que cuando los abogados y los investigadores trabajan coordinados, las posibilidades de éxito aumentan de forma significativa, ¿no? Y bueno, pues que en definitiva investigar es proteger a la empresa, ¿no? Con criterio y con estrategia. Y nada, bueno, por mi parte también he acabado ya. Eh, Creo que hay algunas preguntas en el chat. A ver si hay, ¿eh? ¿Hay una compañera mía? Ah, no, pues no, no hay. No hay, Ignacio, no tenemos consultas. De Lo hemos todas dejado muy maneras, claro, sí, ¿no? de todas maneras, bueno, como os decía al principio, vamos a colgar el contenido completo a través del webinar en nuestra página web y bueno, tanto Ignacio como yo pues quedamos a vuestra disposición, ¿no? Para cualquier consulta o cualquier duda que tengáis al respecto de lo comentado hoy.
Bueno, pues muchas Así que gracias. nada, bueno, ya vamos, Ignacio, hemos llegado al límite justo de tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Voy a dejar de compartir ya la... Bueno, pues nada, pues si no hay más, no hay preguntas ni nada, yo creo que podemos dar por finalizado el webinar.